queridos amigos, hoy no es un día precisamente donde me sienta muy feliz, porque he visto en todos estos días pasados las imágenes aterradoras de las inundaciones que se han producido en Cuba. Pues bien, hoy no podía ser de otra forma. Quiero hablarles de los efectos de las inundaciones. Empezamos por decirle que en Cuba existe en estos momentos, y es conocido ya del mundo entero, una precariedad económica importante. De allí que todas las medidas que se puedan tomar después de las inundaciones tienen que improvisarse muchas veces tener recursos mínimos y con recursos mínimos hacer lo imposible, como estamos acostumbrados ya durante décadas los cubanos a inventar, ¿no? Creo que tenemos más capacidad de invención que los chinos. Pero sí quiero hablarle hoy de los peligros que se ciernen después de unas inundaciones tan bárbaras como estas, de las intensas lluvias, sobre todo en la salud infantil, que es lo que a mí me corresponde, no hablar de otro tipo de tema económico ni político que no son de mi dominio. Quiero decirles que, como es lógico, después de una catástrofe natural como esta, los niños suelen ser el grupo más vulnerable, sobre todo los niños menores de 5 años. Las exposiciones a agentes medioambientales empiezan desde la vida intrauterina a afectar a los niños, o sea que no es algo de después del nacimiento, sino que incluso las mujeres embarazadas pueden verse afectadas por estos problemas medioambientales y traer por consecuencia problemas, como vamos a ver a continuación, durante el embarazo y el parto. Las inundaciones son el desastre natural más grande del planeta y más frecuente. Es importante esto porque siempre van a dejar una carga de sufrimiento humano importante, sobre todo en los grupos más vulnerables, en las familias de más bajos recursos económicos, en los enfermos crónicos, en las embarazadas, en los ancianos y en los niños. Las más frecuentes causas de inundaciones pues las conocemos todos, pues las intensas lluvias, el desbordamiento del río, una presa que se pueda salir de su nivel de aceptación de agua. Generalmente son estas las situaciones. En el trópico, en mi país, lo que más ocurre son ciclones tropicales, intensas lluvias o tormentas tropicales. Aunque no lleguen a ciclón, pueden dejar una gran carga de lluvia. Todo esto condiciona de que haya un arrastre de productos al desbordarse los ríos y los embalses, arrastran hacia las zonas más bajas, además del agua, toda la suciedad que puede haber en los hogares, todos los residuos tóxicos que pueden haber en industrias, en fábricas, todos los contaminantes que hay. Pero lo peor de todo es que también van a alterar totalmente los ecosistemas de plantas y animales que existen en ese lugar. Pueden producirse derrumbes, fallas eléctricas, incendios y lo peor de todo, que se producen generalmente pérdidas humanas importantes, además de estas pérdidas materiales. Existen varias etapas, por supuesto. La etapa previa, donde las medidas preventivas son lo más importante, pero eso le corresponden a otras personas. Pero nosotros vamos a hablar qué pasa después de las inundaciones, porque hay que prestar especial atención a los problemas de salud que se presentan después de una inundación. Las consecuencias inmediatas, pues por supuesto, las consecuencias inmediatas están dadas por el agua, que puede ser lo mismo que haya escasez de agua potable, que se haya contaminado todo el agua potable a través del grifo, el agua esa no se pueda tomar. Hay escasez de electricidad, en mi país ya casi la electricidad es algo ahorita anecdótico, mucho más en este problema de las inundaciones. El agua y los alimentos se contaminan. También el efecto del agua sobre las paredes, sobre los techos, esas humedades que producen tanto moho. También se producen aislamientos, se quedan zonas inundadas donde las personas no pueden salir, no pueden desplazarse. Hay otros trastornos que se pueden producir producto de las evacuaciones masivas que hay que hacerse de zonas bajas hacia zonas altas.
Y por supuesto todo esto condiciona en toda la población afectada un estado de estrés postraumático, que se deriva en muchísimas cosas, en ansiedad, en depresiones, en ataques de pánico. Pero los niños son especialmente vulnerables a todo esto, porque los niños tienen un cerebro en desarrollo, tienen una capacidad de cognición aún limitada y se preguntan muchas cosas que no tienen respuesta. Tienen un miedo muy grande, terror a la separación y de forma muy particular piensan en que esto se puede producir y eso les genera un miedo y una incertidumbre muy importante. Además de las situaciones que pueden atentar contra su propia vida, porque de acuerdo a las estadísticas, los ahogamientos, por ejemplo, las muertes provocadas por las inundaciones, los niños menores de 5 años sobre todo, son los que más se ahogan, son el grupo más susceptible y el que tiene mayor riesgo de mortalidad a mediano y largo plazo también. Sufren picaduras, puede haber accidentes, infecciones y alergias, que esto vamos a ver. La mortalidad por ahogamientos y accidentes generalmente se produce en los días o algunas semanas inmediatamente luego de la inundación. Por supuesto, cuando existe este riesgo, la precaución de tener al niño siempre con nosotros, siempre en lugares seguros, siempre en zonas un poco más elevadas, para que no ocurra un ahogamiento, debe ser importante. La imprudencia de no salirnos del sitio donde estamos, intentar ir detrás de algún objeto que se esté escapando, eso es importante porque el agua se lleva cualquier cosa y se lo lleva rápido, pero nosotros en el intento de tratar de rescatar algún bien material, pues mira, lo principal es la vida y el bien material que se vaya y ya veremos después qué pasa. También en los primeros días o algunas semanas pueden verse intoxicaciones, por ejemplo de monóxido de carbono, intoxicaciones por algún elemento que haya, pesticida, etcétera, alergias múltiples, hipotermia por el enfriamiento si se está mucho tiempo debajo del agua, picaduras de insectos, mordeduras, como les decía, todos los sistemas se van a vulnerar, los ecosistemas, y va a aumentar toda la producción de mosquitos, de moscas, de todo tipo de vector transmisor. Enfermedades infecciosas. En cuanto a las enfermedades infecciosas, aquí nos tenemos que detener. Lo más importante que se produce y lo más frecuente son las enfermedades diarreicas agudas. Dentro de las diarreas agudas pueden ser lo mismo bacterianas, víricas que parasitarias y tenemos que estar preparados para esto. O sea que las gastroenteritis agudas, que ya existe un vídeo donde yo explico varias cosas de la gastroenteritis que es bueno tenerlo en cuenta, es importante prevenirlas. ¿Cómo la prevenimos? Pues como sabemos todo, en los niños pequeñitos que tienen lactancia materna, lo más importante es mantener la lactancia materna. Recordar que el pecho proporciona la cantidad de agua necesaria al organismo del bebé pequeño. El pecho es importante, además que le proporciona todas las inmunoglobulinas que hemos dicho ya en charlas anteriores. El agua hay que hervirla mínimo 10 minutos, intentar hervir el agua. Esta, aunque parezca que es un agua potable, hay que hervirla siempre, mucho más cuando se produce un tipo de catástrofe de este tipo. Ya la diarrea se ha instaurado, bueno, pues ver la causa de la diarrea. Si es una diarrea vírica, pues generalmente será una diarrea líquida, sin flema, sin sangre y una diarrea líquida y explosiva. Pues la alimentación en pequeñas cantidades, frecuente, sin forzar, es importante. En Cuba tenemos bastante plátano todavía, bueno, quizás no bastante, pero lo que sí tenemos es la cultura del plátano, ¿no? Que el plátano lo damos porque es un astringente natural. También, por ejemplo, el caldo de algún frijol, el caldo de arroz, eso lo utilizamos nosotros siempre para rehidratar cuando no existe el suero de rehidratación oral, que por supuesto es lo ideal. Pues podemos utilizar eso, el caldo del arroz, el caldo de los frijoles, porque sí nos van a aportar determinada cantidad de electrolitos que nos sirven para rehidratar el niño. Y el agua, recordar, siempre hervida para evitar la diarrea. Si sospechamos una diarrea infecciosa, recordar que las diarreas infecciosas, aunque sean bacterianas, se autolimitan también. Importante que esté bien hidratado y
que tenga una alimentación en pequeñas cantidades, frecuente y la adecuada. Eso en cuanto a la diarrea. Si el niño se pone muy mal, con un estado tóxico, muy decaído, pues entonces sí habrá que acudir al médico y valorar la situación que tiene en cuanto a la diarrea. Otras enfermedades infecciosas que se producen son las enfermedades de la piel. Normalmente en la piel viven muchísimos gérmenes, pero sobre todo cuando nos ponemos en contacto con estas aguas contaminadas, sobre todo si hay una heridita en la piel, en un uñerito, un proceso de continuidad, pues en estas aguas que están contaminadas, muchas veces de heces fecales incluso, que existen coli, que existen muchísimas infecciones, pueden penetrar por la piel y producirnos una infección. Desgraciadamente en Cuba, como hay tantos mosquitos, pues también hay lesiones de rascado en casi todos los niños, pues cuidar muy bien y vigilar esta piel, por favor. Cuando veamos de que el niño se ha puesto en contacto con estas aguas contaminadas y de pronto en una picadurita que tenía, un rasguñito que tenía, empieza a ponerse rojo, empieza a ponerse caliente, pues rápidamente vigilarlo, porque puede ser que por allí haya penetrado la infección y el niño nos esté haciendo una forúnculo, una celulitis, una piodermitis, o sea, una infección de la piel que es frecuente, y de ahí eso puede desencadenar males mayores como una sepsis total. Entonces la piel es importante vigilarla en todas estas etapas posteriores si el niño o el adulto también ha tenido contacto directo con todas estas aguas contaminadas. Vigilar también el tema de los mosquitos. Ahora va a haber, por supuesto, poluciones de mosquitos, pues recordar que hay que revisar toda la casa, ver dónde puede depositarse un agua estancada, que crecen allí los mosquitos, como todos sabemos. Tratar de hacer un saneamiento ambiental en la medida de lo posible. Hay que abrir la casa, dejar que el sol entre, que todas esas humedades y mohos se vayan, porque es muy importante el tema de los mohos. Por ejemplo, cuando existe la humedad y vemos el moho en las paredes, estos mohos penetran por las vías respiratorias, sobre todo en los niños, y puede darle alergias, corizas, toses, puede desencadenar un asma nuevo, puede haber crisis de asma renovada en un niño que ya no padecía asma, puede llevar a bronquitis, a bronquiolitis, puede llevarle a neumonías también, sobre infecciones bacterianas, o sea que todos los problemas respiratorios, alérgicos, diversos o no alérgicos, por causa del moho y las humedades, tenemos que intentar de minimizarlo en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, ¿qué hacer? Pues abrir las ventanas de par en par, que penetre la luz, intentar sacar toda el agua esta en albañales que tenemos allí, toda esa agua, intentar de higienizar lo que se puede. Intentar, si hay algún poco de pintura, bueno, pues pintar la casa cuando ya esté un poco seca, pintar las partes donde teníamos esa cantidad de moho para tratar de minimizar los efectos que pueden producir, sobre todo sobre las vías respiratorias, los mohos. Hay que tener cuidado porque a veces cuando se inunda el patio, pues entonces se caen trozos de madera vieja y tal. Y hay que tener cuidado al ir allí a levantar todo eso, porque lo mismo un niño descalzo o nosotros mismos sin la debida protección, pues vamos allí y levantamos y abajo puede haber cualquier tipo de vector, no solamente mosquitos, ni zicas, ni nada. Lo que puede producirse allí es que haya un 100 pies, que haya un alacrán, algún tipo de estos. Recuerden que en las inundaciones se pierden, se trastocan todos los ecosistemas y puede haber debajo de cualquier pedazo de madera, puede haber cualquier bichito de esto escondido y eso nos puede llevar a una picadura. En cuanto a los mosquitos, bueno, pues protegernos en la medida de nuestras posibilidades. Si tenemos un buen repelente, bueno, pues sustancia repelente, tela de mosquito y todo. Y si no lo tenemos, bueno, pues intentar por lo menos tratar de hacer un humo, hacer alguna pequeña hoguera donde todos estos mosquitos se minimicen, porque recordar que en Cuba es una zona ya donde el dengue es endémico y desgraciadamente hay muchísimos casos de dengue en Cuba que se repiten una y otra vez porque está el vector allí constantemente presente. Las mordeduras también de otro tipo de animal que se ha desplazado de su ecosistema. Las enfermedades infecciosas en general, también los parásitos intestinales que pueden aumentar. También el efecto del trauma o estrés postraumático,
que se sucede después. Miren, los niños pequeños sobre todo no saben qué pasó y van a mirar este hecho como un fenómeno que no tienen explicación. Y va a decir por qué pasó, sobre todo cuando hay una pérdida material. Por ejemplo, tienen un osito, por ponerle algo, tiene un osito de peluche y se lo llevó la riada, se lo llevó el agua y se desapareció, no aparece dentro de la casa. Bueno, pues van a sufrir mucho por estas pequeñas pérdidas. Puede ser que si no se orinaban en la cama, vuelvan de nuevo a orinarse en la cama. Puede ser que quieran dormir con los padres. Esto es algo súper frecuente, que el niño quiera de nuevo sentirse bajo el abrigo de los padres. El niño mayorcito se va a hacer preguntas y hay que tener un diálogo activo con ellos. Intentar al menos quitarle esos miedos, hacerle cuentos positivos, un lenguaje positivo, pero siempre responder las preguntas de los niños. Incluso preguntarle al niño qué le inquieta después de un evento como este. Porque inquietudes va a tener muchísimas inquietudes. Nunca hablar en términos negativos cerca del niño. Nunca hacer que el niño se sienta como con más duda y con más miedo, todo lo contrario. Simplemente explicar que todo esto va a pasar, que si pasó no quiere decir de que pase todos los días, que se va a recuperar todo, o sea, hablar siempre en positivo, que ya verá que si se ha perdido el osito, pues tendrá otro juguete que también afectivamente lo va a acompañar por siempre, que el osito se fue de paseo, si es pequeño. Y todo esto tratarlo de minimizar, déjalo que duerma contigo unos días para que se le quite ese problema, no lo pongas en la cuna porque ha sufrido, o sea, ha tenido una situación de estrés. Déjalo que duerma contigo, hazle un cuento y explícale las cosas, que si es pequeño, los niños saben mucho más. Apreciar una explicación, un abrazo, abrázalo mucho, dale muchas caricias y eso lo va a sanar mucho, le va a sanar mucho la mente de este estrés postraumático y se va a recuperar más rápido. En caso del adolescente, recordar que siempre el adolescente tiene que participar en todo esto. O sea, que no es un adulto, pero tampoco es un niño. O sea, hay que darle su cierta participación en todas estas tareas de escombreo, darle sus responsabilidades siempre y cuando esté muy protegidos. Si va a meter el agua los pies en el agua al bañal y tiene unas botas, pues unas botas, unas gafas protectoras, una mascarilla, porque también puede haber contaminación con algunos gases, que vaya con su pantalón largo, que vaya con su camisa. O sea, eso, pero darle participación en las medidas de sus posibilidades, para que el adolescente sienta también que es parte de la solución del problema. Y en eso lo vamos a ayudar mucho a disminuir el estrés postraumático. Ya luego, si se produce una infección, por ejemplo, pues antibióticos si es necesario. Si hay un estrés postraumático importante, donde exista ansiedad, donde exista depresión, donde exista ya un trastorno psicológico, pues acudir y pedir ayuda. Es importante pedir ayuda después que uno pasa un evento de esto, porque para algo están allí los profesionales que nos van a ayudar a cómo reconducir nuestra vida y cómo recuperar la salud mental, que es tan importante como la salud física. Es importante. Entonces, a mediano o a largo plazo, pues por supuesto va a haber problemas, puede haber discapacidades, puede haber enfermedades crónicas. Estadísticamente se ha demostrado que después de un evento de esta naturaleza pueden aumentar los riesgos de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades respiratorias, riesgo de obesidad por la propia ansiedad, intentamos comer más, puede desencadenar fenómenos de diabetes también, alteraciones respiratorias, etcétera. O sea, pero todo esto en la medida de nuestras posibilidades vamos a intentar minimizarlo, claro, porque son enfermedades crónicas que también dependen de nuestra capacidad de resiliencia. Resiliencia es la capacidad de adaptación que tenemos todos a distintos cambios y por suerte mi pueblo querido tiene una capacidad de resiliencia envidiable. Independientemente de todas las dificultades, allí está en su lucha diaria y tiene una capacidad de resolución de los problemas con el mínimo de recursos y una capacidad de adaptación y de ver lo bueno, aunque sea poco, lo bueno de la vida, y siempre de eso estaré orgullosa. Siempre estoy orgullosa de haber nacido en un sitio como Cuba. En otro orden de cosas, vigilar al adolescente, porque allí
se inician muchas veces después de esta experiencia traumática, el consumo de cigarro, el consumo de droga, el consumo de alcohol. Se ha visto que aumenta también, aumentan los índices de depresión, aumenta el riesgo suicida, aumentan los trastornos del sueño, pero esto en todas las edades, porque uno tiene allí el pececillo que se muerde la cola. Hay también malnutrición infantil por la falta de comida, se pierden cosechas, se pierden muchas cosas. O sea, vigilar todo esto, que yo sé que es muy difícil en un país como el mío en estos momentos, pero bueno, yo sé que somos solidarios y en la medida de nuestras posibilidades nos vamos ayudando uno a otro a minimizar los efectos. Las embarazadas son especialmente vulnerables también, como les decía, los ancianos, los inmunodeprimidos, y hay que tener con ellas una atención especial para evitar que tenga un niño bajo peso, que tenga una enfermedad durante el embarazo o algún tipo de riesgo de tener un prematuro o algún niño con trastorno de déficit de atención, hiperactividad, lo que llamamos el feto alterado, el feto neuropático, que nace ya después de un estrés, está en la barriga de la mamá y nace con un trastorno nervioso o un trastorno cognitivo, un trastorno del neurodesarrollo. En fin, son muchas las cosas que pudiera estar diciendo, pero no puedo alargar más este vídeo. Solo quería darle algunas pinceladas desde este otro lado del mundo, donde también existen inundaciones, donde también existen riadas, donde las personas pierden muchísimo bienes materiales, donde se pierden vidas también, porque esta, ya te digo, es como las más frecuentes en el mundo entero son las inundaciones de los desastres naturales. Ojalá que el cambio climático, Dios permita que no nos lleve a muchos más desastres naturales y que estas cosas sean anecdóticas, puntuales y sobre todo con el menor saldo de pérdida de vidas humanas posible.